Bien, vamos a dar comienzo al webinar de hoy. En primer lugar, me voy a presentar. Yo soy Nicolás Tello, abogado de Mont Group. Estoy radicado acá en la provincia de San Juan. Nos acompaña también Melissa Kers, quien es contadora y también se encuentra radicada, contadora de Mont Group, y también se encuentra radicada acá en la provincia de San Juan. El webinar de hoy En el webinar de hoy vamos a tratar los diferentes contratos asociativos que prevé el Código Civil y Comercial de la Argentina, que son diferentes instrumentos, contratos, que nos permiten a diferentes emprendedores, empresarios, poder asociarse para el desarrollo de diferentes negocios. Dentro de estos contratos asociativos vamos a ver más adelante que si bien hay cierta libertad de forma a la hora de armar estos contratos, nuestro código prevé ciertos tipos de instrumentos que se pueden utilizar para poder llevar adelante los diferentes proyectos que se quieran encarar. Dentro de ellos vamos a ver que están las uniones transitorias, que es uno de los contratos asociativos más comunes, los consorcios de cooperación y las agrupaciones de empresas o de colaboración. Para arrancar hablando de estos contratos asociativos y dar un poquito de lo que sería de antecedentes, vamos a hablar que estos contratos asociativos tienen origen en los que son conocidos como joint ventures. Estos joint ventures que tienen origen norteamericano es justamente acuerdos que llevan a cabo los empresarios para la realización de un proyecto específico, pero siempre con un cierto grado de independencia, en el sentido de que no nace mediante estos una nueva sociedad, sino que es justamente un convenio de cooperación empresarial. Con estos contratos asociativos, los operadores económicos deciden juntar esfuerzos, realizar movimientos de sinergia, compartir talentos para desarrollar los diferentes emprendimientos. Pero como les mencioné recién, y esto es un aspecto a tener muy en cuenta, es que estos convenios no dan nacimiento a una sociedad nueva. Estos contratos asociativos aparecen en nuestro código como figuras legales que permiten a las empresas unirse con un objetivo en común, pero siempre manteniendo una identidad jurídica propia de cada miembro de ese convenio. Son más que nada contratos de coordinación y de cooperación más que de capitalización. ¿Cuáles son los beneficios que encontramos de estos contratos asociativos? Acceso a licitaciones mayores, ya que por medio de estos contratos podríamos alcanzar licitaciones para obras que individualmente capaz serían inalcanzables, la distribución de riesgos en las inversiones, en las penalidades o los imprevistos que pueden surgir de estos negocios, el complemento de capacidades, ya que al unir estas potencias de los diferentes miembros, podemos tener mejores maquinarias, certificaciones, el know-how, mejorar el know-how en el negocio, un aprendizaje mutuo, mayor poder de negociación, con mejores condiciones de compra, financiación, contratación, y un aspecto muy importante, sobre todo acá en lo que es en la provincia de San Juan, fomentar el desarrollo de la comunidad local si es que logramos mediante estos contratos unir fuerzas que es justamente la idea de estas uniones,
unir fuerzas con empresarios locales, asegurando de esa manera, mediante estas uniones, que se cumpla con esto de la licencia social que trae aparejado lo que es el desarrollo local y el desarrollo de los proveedores o empresas locales. Hay dos aspectos muy importantes que mediante estos contratos asociativos se deben tener en cuenta, que hacen a que esta asociación sea exitosa, y son dos aspectos fundamentales: los marcos de gobernanza y las habilidades blandas que se requieren para llevar a cabo estas contrataciones. ¿A qué me refiero con marcos de gobernanza? Justamente que dentro de esos contratos que vamos a armar estén detallados cuáles son los roles de cada miembro, los aportes, los beneficios, sanciones en caso de que hayan incumplimientos, los mecanismos de resolución de disputas y comunicación transparente, que son las bases para que esta colaboración pueda ser sostenible en el tiempo, es decir, una colaboración duradera. Otro de los aspectos importantes, ya analizamos marcos de gobernanza, serían las habilidades blandas, en el sentido de que haya comunicación efectiva, es decir, transmitir entre los miembros qué es lo que se necesita, tener una escucha activa, empatía, ya que todos sabemos que a la hora de asociarse no todos los miembros van a pensar igual, por eso entender lo que el otro piensa, ponerse en el lugar del otro, sería una de las fortalezas para poder construir estas asociaciones. Inteligencia emocional, en el sentido de, en el caso de que surjan conflictos, manejar esos conflictos en un cierto grado de que no escalen a, digamos, a conflictos que no tienen sentido, regular las tensiones, cuidar los vínculos, que en definitiva va a ser lo que nos va a hacer crecer y marcar una diferencia. Delegación y confianza, esto quiere decir que sí o sí a la hora de asociarse va a haber un marco de delegación de las cuestiones que nos vayan pidiendo o solicitando, porque en el caso de que si no hay confianza y no hay esa posibilidad de poder delegar en el otro, tal vez algo que yo no puedo cumplir, no sería una alianza. Tomar decisiones colaborativas, en el ámbito colaborativo, construir acuerdos y, como todos sabemos, hay que saber adaptarse a los diferentes cambios que puedan surgir en todos los proyectos que vayan naciendo de esta asociación. Ahora bien, ya hemos analizado la parte blanda, digamos, de estas asociaciones, pero ahora vamos a entrar en lo que sería el aspecto jurídico. Como les mencioné recién, estos contratos asociativos tienen su origen en lo que serían los joint ventures de Norteamérica, pero que en un primer momento, dado a las necesidades del mercado, nuestra legislación los tenía contemplados en lo que sería la ley de sociedades, que es la ley que regula todos los tipos societarios que la Argentina comprende. Pero, como les mencioné también, que no nace una nueva sociedad, no hay un sujeto de derecho, nuestros legisladores, con muy buen criterio, a la hora de sancionar el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación allá por el año 2015, incorporaron estos instrumentos, los quitaron de la ley de sociedades y los incorporaron en lo que sería nuestro capítulo de contratos. O sea que le dieron, digamos, la forma de contratos. Por eso se denominan contratos asociativos. Y como les mencioné también recién, si bien si vamos avanzando en lo que sería este capítulo de contratos asociativos, vamos a ver que la ley ha definido ciertos tipos, también da el margen a que estos contratos se puedan armar con cierta libertad de forma, sin necesidad de recaer obligatoriamente en esos contratos que ya prevé de manera típica. Es decir, que la enumeración de esos contratos no es taxativa, sino que es simplemente enumerativa. Estos contratos, antes de que entremos a analizar cada uno de los tipos más comunes, vamos a ver ciertos grados, ciertos aspectos comunes que deben tener estos contratos asociativos, y son:
Entre ellos, el de colaboración, es decir, un trabajo en conjunto para el desarrollo y el cumplimiento de objetivos comunes hacia los miembros que van a formar parte. Una organización, es decir, una estructura definida y organizada para gestionar cada uno de los proyectos que vaya a encarar esta asociación. La participación, definir cuál va a ser la contribución de cada uno de los partícipes de estos contratos. El objetivo, es decir, la fuente, la causa fuente y la causa fin de estos contratos, que tiene que ser un objetivo compartido y beneficioso para todos los miembros. Recalcar que no tiene estos contratos asociativos no tienen una personalidad jurídica propia, es decir, no son sujetos de derecho, no son sujetos responsables, sino que cada miembro va a ser el responsable frente a las obligaciones que vayan surgiendo. No es una entidad independiente, es un contrato simplemente. No societaria, no implica la sociedad comercial, la libertad de formas, como les comenté, es una estructura flexible, hay libertad en lo que sería el armado del contrato. Ya vamos a ver de todas maneras que si bien hay una libertad de forma, ya si nosotros elegimos alguno de los tipos que prevé este código, vamos a ver que sí va a haber ciertas formalidades que va a haber que cumplir, pero el principio es la libertad de forma para los contratos en general y que el contrato en sí tiene efecto solamente entre las partes cuando aún no ha sido inscrito, no ha tenido una inscripción formal en el Registro Público de Comercio, quien es el ente donde se inscriben estos contratos para que puedan tener efectos frente a los terceros. Si nosotros armamos el contrato y no le damos esa inscripción formal, simplemente ese contrato va a ser válido entre las partes que lo han firmado, pero no va a tener validez frente a los terceros, es decir, no va a tener efecto erga omnes. Bien, eso lo que serían los aspectos generales de estos contratos. Ahora bien, vamos a entrar a analizar cada uno de los tipos que prevé nuestro código. Vamos a ver lo que es la agrupación de colaboración, el consorcio de cooperación y las uniones transitorias, que es el instrumento más común y que seguramente lo hayan escuchado. ¿Qué es la agrupación de colaboración? La agrupación de colaboración es cuando es un contrato en donde las partes establecen una organización común con la finalidad de facilitar o desarrollar determinadas fases de la actividad de sus miembros o de perfeccionar o implementar el resultado de esas actividades. Este contrato tiene la característica principal de que el beneficio que se busca mediante esta colaboración queda en la esfera de lo interno simplemente. Es para mejorar el aspecto interno de cada uno de los miembros, es decir, que no tiene trascendencia hacia los terceros, no persigue fines de lucro, no se puede, mediante esta figura, digamos, salir a vender o operar en el mercado. Es simplemente para el desarrollar la esfera interna de cada uno de los miembros. Acá, como les mencioné, no persigue fines de lucro. Las ventajas que genere económicas van a recaer directamente en el patrimonio de cada una de las partes que están agrupadas o consorciadas. Eh, el contrato esto es lo que les mencionaba recién, que tiene ciertas formalidades. Vamos a ver que todos los contratos que vamos a ver ahora, tanto el de agrupación como como el consorcio de cooperación, como la unión transitoria, debe otorgarse ya sea por un instrumento público o privado. Esto quiere decir que debe ser por escrito, con firma certificada por un escribano público, y tienen el requisito de que se debe inscribir en el registro público, que es el ente donde se van a registrar estos contratos. ¿Cuál va a ser el contenido que debe tener el contrato de agrupación de colaboración? Bueno, primero y principal, el objeto de la agrupación, la duración, que ya sabemos que no puede exceder los 10 años. Esto es otro aspecto que lo va a diferenciar de los demás contratos, ya lo vamos a ver más adelante.
Obviamente que pueden haber prórrogas en el caso de las necesidades que vayan surgiendo. Siempre estas prórrogas deben estar justificadas. La denominación que va a tener esta agrupación de colaboración. La constitución de un domicilio especial, tiene que tener un domicilio especial la agrupación, las obligaciones que van a asumir cada uno de los participantes, de los miembros, con las contribuciones que van a hacer a un fondo común que se debe armar y especificar dentro del contrato, que va a ser lo que va a permitir, digamos, financiar lo que serían las actividades que vayan surgiendo de esta agrupación, los márgenes de participación que va a tener cada uno en las actividades que vayan desarrollándose, los medios y atribuciones y poderes que se van a establecer dentro de la organización, los representantes que va a tener cada uno de los miembros, y también se debe designar a un representante de la agrupación y designarle también un domicilio especial. En cuanto a las decisiones que se vayan tomando dentro de esta agrupación, el código prevé que se deben adoptar por mayoría absoluta de los participantes. La dirección y la administración va a estar a cargo puede ser uno o más personas que estén designadas en el contrato. Esto es el representante que les mencioné recién. Debe establecerse un fondo común operativo, que es donde van a estar todas aquellas contribuciones o bienes que hagan los participantes, justamente para poder financiar todas aquellas actividades de cooperación que se desarrollen a lo largo del acuerdo. Las obligaciones, acá, a diferencia también de otro contrato que ya lo vamos a ver más adelante, la responsabilidad es solidaria, es decir, que los participantes responden de manera ilimitada y solidaria respecto a los terceros por las obligaciones que puedan surgir y que hayan asumido los representantes en nombre de la agrupación. Entonces, la responsabilidad en estos convenios es solidaria e ilimitada de todos los participantes. Ahora vamos a pasar a lo que es el consorcio de cooperación, que está regulado a partir del artículo 1470 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. Y también es un contrato que permite establecer una organización común para facilitar y potenciar operaciones económicas de sus miembros. Va a permitir a ciertos proveedores y empresas en el ámbito de la minería, o puede ser en otro rubro también, unir fuerzas y capacidades, pero también siempre con el aspecto que abarca a todos estos convenios, que es que cada miembro mantiene su autonomía. ¿Cuál es la diferencia que vemos? Ustedes se preguntarán, ¿qué diferencia tiene? Porque seguimos hablando de cooperación, de organización, pero ¿cuál es la diferencia que tiene con lo que sería la agrupación de colaboración? Una de las diferencias es que mediante este contrato, mediante este instrumento, sí se pueden perseguir fines de lucro, es decir, que trasciende el orden interno para ya pasar hacia un orden externo y poder salir a operar mediante este convenio al mercado. Es decir, que este consorcio de cooperación puede perseguir fines de lucro. Son para relaciones y asociaciones que se piensen más a largo plazo, en virtud de que, a diferencia también de la agrupación de colaboración que prevé un límite de 10 años, este contrato no prevé un límite en el plazo, en el tiempo. Es por eso que si tenemos una idea de una asociación que se vaya a sostener en el tiempo, es un muy buen instrumento para llevarlo a cabo. Eh, los resultados que vaya generando la actividad, es decir, las diferentes ganancias o resultados que se vayan desarrollando por el consorcio de cooperación, se van a distribuir en la proporción en que se fijen en el contrato que se vaya desarrollando para armar este convenio. La forma también es la misma que para la que se prevé para la agrupación de colaboración, se debe hacer por escrito. Puede ser por un instrumento público, por un instrumento privado, pero en el caso de que sea un instrumento privado, siempre debe llevar firma certificada por un escribano público.
que le dé plena publicidad y fuerza probatoria frente a los terceros. Y además, una vez que ya tenemos el contrato firmado, ya sea público o privado con firma certificada, se debe inscribir en el registro público de comercio para darle efecto erga omnes, es decir, efecto frente a los terceros y que no quede solamente en la esfera de lo interno entre las partes, entre los miembros del contrato. El contenido es también más o menos el mismo que en el caso de las agrupaciones de colaboración. El contenido de los contratos es muy parecido. Siempre, lógicamente, vamos a mencionar todo lo que serían los nombres y los datos personales de cada uno de los miembros. En el caso que vayan con un representante, el nombre del representante, el domicilio, el objeto del consorcio, que este nos va a permitir que sea bien amplio, el plazo de duración, que como ya les mencioné recién, el Código Civil y Comercial no establece un límite, por ende lo podríamos hacer a largo plazo, cosa que sea sostenible en el tiempo. La denominación del consorcio, que siempre tiene que seguir, que siempre tiene que estar integrado por la leyenda consorcio de cooperación, la constitución de un domicilio especial, donde puedan derivar todos aquellos defectos que surjan del contrato, tanto respecto para las partes como hacia los terceros. También tiene que haber un fondo común operativo que sea del consorcio de participación, incluyéndose también cómo se va a aumentar o no, cómo se va a actualizar y el porcentaje de participación que cada parte va a tener en esta constitución del Fondo Común Operativo, las obligaciones y los derechos de cada una de las partes, la participación de cada contratante en la inversión o en los proyectos que va a ir desarrollando el consorcio, y también se va a tener que designar a un representante legal del consorcio de cooperación, que va a tener, lógicamente, que tener un domicilio especial en el lugar donde se vaya a desarrollar o operar dicho consorcio. En cuanto a los que son las reglas contables, ya Melissa les va a comentar cómo estos convenios, estos contratos asociativos, cómo es la parte contable, los estados de situación que llevan. Ya hemos dicho que no es un sujeto de derecho, pero sí vamos a ver que es un sujeto contable porque llevan estados contables. En cuanto a las obligaciones y las responsabilidades de las partes, este contrato también es muy parecido a la agrupación de colaboración, porque la responsabilidad de los socios también puede ser es solidaria e ilimitada, pero bueno, como hemos visto que en estos contratos se rigen por el principio de la autonomía de la voluntad, esa responsabilidad la podemos limitar a lo que sería una responsabilidad limitada, es decir, que cada parte responda en proporción a su participación. Pero el principio es que la responsabilidad es solidaria entre los miembros. Eso es lo que sería el consorcio de cooperación. Y ahora vamos a entrar a lo que sería el último de los contratos asociativos típicos que prevé nuestro Código Civil y Comercial, que es la unión transitoria de empresas. ¿Cómo lo define nuestro Código Civil en el artículo 1463? Hay contrato de unión transitoria cuando las partes se reúnen para la ejecución de una obra, de un servicio o de un suministro en concreto. Es decir, que este contrato, a diferencia de lo que sería la agrupación de colaboración o el consorcio de cooperación, ya tiene de entrada un objetivo muy determinado, que es el desarrollo o la ejecución de una obra o de un servicio. Ese sería el objeto marcado. Y esto ¿qué va a traer aparejado esto? Que la duración de esa unión transitoria, justamente el nombre del contrato lo dice, transitorio, va a durar por el plazo en que se lleve a cabo ese servicio o esa obra. Es decir, que cuando esa obra o ese servicio haya finalizado, la unión transitoria también va a quedar extinguida. La responsabilidad de estas uniones transitorias, a diferencia de lo que sería los que son los contratos de consorcio de cooperación
o consorcio o consorcio de, o agrupaciones de colaboración, es que el principio acá no es la solidaridad de los miembros, sino que la responsabilidad acá es simplemente mancomunada, es decir, que cada miembro de la unión transitoria responde en el grado de su participación en la unión transitoria. Entonces, acá no se presume la responsabilidad solidaria, el principio es la no solidaridad, sino que cada miembro responde frente al porcentaje de participación que hayan determinado en el contrato. Las características, como les dije, les mencioné recién, es la transitoriedad, es decir, que tienen una duración que se limita a lo necesario para desarrollar el proyecto que se haya fijado en el contrato. Y la especificidad es justamente que deriva de esto de que en el contrato se debe fijar cuál va a ser la obra o el servicio que da origen a este contrato. Esas son las dos características claves de este instrumento de esta unión transitoria. ¿Qué debe tener el contrato constitutivo que va a dar nacimiento a esta unión transitoria? Los datos completos de cada uno de los miembros, el objeto, es decir, la obra o el servicio que se va a llevar a cabo, la duración determinada, que va a depender del servicio que vaya a brindar la unión transitoria, las obligaciones y la duración, las obligaciones y los aportes de cada uno de los miembros de la unión transitoria, la designación de un representante legal que va a tener un domicilio especial en el lugar donde vaya a operar esta unión transitoria y las reglas de distribución de resultados y de coordinación del contrato de cada uno de los miembros. También esta unión transitoria se tiene que fijar un domicilio especial al efecto. La responsabilidad, no viene el caso que se los vuelva a explicar, ya les mencioné recién, que es no solidaria, es decir, que cada una es simplemente mancomunada, cada una de las partes responde frente al porcentaje de participación que tengan en el instrumento. Tiene que haberse designado un representante al efecto, que tenga los poderes suficientes de todos los miembros, es decir, que todos los miembros tienen que haber dado su ok en la designación de este representante y otorgarle mediante un instrumento fehaciente esos poderes para que este representante pueda contraer obligaciones, derechos y obligaciones de esta unión transitoria y los pueda representar frente a las obligaciones que vayan surgiendo en el desarrollo del servicio de la obra que se esté llevando a cabo. Esto es que, bueno, ante la quiebra o la muerte o la incapacidad de alguno de los miembros, la unión transitoria no se extingue, no produce la extinción de la unión transitoria, sino que justamente la unión continúa con los restantes miembros que vayan, que, que estén participando en la unión transitoria. Esos serían algunos de los aspectos legales de estos contratos asociativos, de estos convenios de cooperación. Y ahora le voy a pasar la palabra a Melissa para que les comente algunos aspectos contables de estos instrumentos. Muy buenos días. Yo voy a darles la parte contable e impositiva de las uniones transitorias de empresa. Necesito que me pases el... Ahí está. Bien. Bueno, soy contadora del Grupo Mont. Estamos acá en las oficinas en San Juan. Eh, eh, Ahora les paso la parte de la...
Nico, necesito el control también para poder pasar. Ahí está. Bien. Las uniones transitorias de empresa. Ya Nicolás les ha más que aclarado cómo son, están definidas en el Código Civil. Como las uniones transitorias es un compromiso que se establece entre partes, lo más importante es el contrato social que se firma con las distintas empresas que van a ser miembros de esta unión transitoria. En el caso, en el caso de que una de las empresas que vaya a asociarse sea extranjera, tiene dos formas de participar. La empresa extranjera puede participar directamente como empresa extranjera, pero en este caso tiene la necesidad de cumplir ciertos requisitos e inscribirse en distintos registros, como primero inscribir a la sociedad extranjera según la Ley General de Sociedades. Este es un proceso que requiere un tiempo bastante prudencial porque hay que inscribir a la sociedad en el Registro Público de Comercio, la Inspección General de Justicia. Hay que presentar la documentación, los contratos sociales, eh, los balances también nos piden, una serie de documentación que hace que el proceso de inscripción de una sociedad extranjera en nuestro país lleve aproximadamente entre 5 y 6 meses. Esto es una consideración importante al momento de tratar de formar una unión transitoria con o un consorcio con alguna empresa argentina. Esta empresa extranjera también debe inscribirse en AFIP, en el Registro Público de Comercio, en la Inspección General de Justicia y a nivel provincial en la Dirección General de Renta, que es un ente regulador y recaudador de impuestos en la provincia. Debe designar un representante legal en Argentina que tiene que tener domicilio y residencia en Argentina, acreditar la existencia de esta sociedad extranjera con el estatuto, con el contrato social, las vigencias, las autoridades y toda esta documentación que le estaba indicando, que es lo que hace que el proceso de inscripción de una sociedad extranjera en Argentina sea un poco lento. Toda la documentación que nos piden en Argentina tiene que venir apostillada, por el convenio del área para los que son los países miembros, y en un caso de ser una empresa extranjera con otro idioma, tiene que venir traducido por un traductor debidamente autorizado. El contrato de la UTE, como les indicaba Nicolás, tiene que tener el objeto concreto, la participación de cada una de estas sociedades, cómo se van a distribuir los ingresos, el régimen de responsabilidad, cómo se va a facturar y la ley que va a aplicar a este contrato. Una vez que la UTE como tal se inscribe en el Registro Público de Comercio, puede obtener el QUIT, su clave única de identificación tributaria, que es distinto al quit que tienen los miembros, las empresas miembros. Se inscribe ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y en todos los impuestos que sean necesarios para que la unión transitoria pueda desarrollar su operatoria normal y giro comercial. ¿Qué tratamiento contable tienen estas uniones? Están obligadas a llevar la contabilidad y cumplir con los requisitos que establece el Código Civil y Comercial de la Nación. Los libros que tienen que llevar son el registro diario, el libro de inventario y balance y todos aquellos que permitan que lleve una adecuada contabilidad. Algún libro especial que imponga según la actividad que estén llevando, o leyes especiales que atañen a esa actividad u objeto social que tiene esta UTE. Eh, los- en Argentina, los estados contables y obligatorios que se exigen al finalizar el año y dependiendo del cierre contable que haya definido esta unión, que puede ser al 30 de junio o al 31 de diciembre,
Se presentan los estados de situación patrimonial o balance general, el estado de resultado de esta UTE como nueva empresa, el estado de evolución de las cuotas de los participantes y el estado de flujos de efectivos de esta unión transitoria. Eh, ¿Cómo lo tratamos impositivamente a la unión transitoria? Porque si bien es una unión que no obtiene personería jurídica, eh, está reglamentado por la Ley de Procedimiento Tributario de la Nación y reconoce a las UTEs como contribuyentes, o sea, que son sujetos pasivos por deuda propia y al tener personería jurídica, en la medida que las leyes tributarias de cada impuesto lo especifique, va a tributar o no. Entonces, si bien la UTE tiene esta agrupación tiene personería jurídica, esta no puede confundirse con la de las empresas que la integran. En cuanto al impuesto a la ganancia, la ley de ganancias sí reconoce a las UTE como sujetos o personas, perdón, la ley de ganancias reconoce a los integrantes como ya sean personas físicas o jurídicas. Por lo tanto, estas uniones transitorias no las reconoce como sujeto pasivo de este impuesto, sino que dice que cada uno de sus miembros como empresa va a ingresar su impuesto correspondiente a las ganancias obtenidas y en función y en participación que tengan dentro de la transitoria. Por eso, cada socio tributa su parte del resultado en su declaración jurada particular en la proporción y en la participación que tiene dentro del aula. Si uno de los integrantes es una empresa extranjera, se aplican las normas relacionadas a beneficiarios del exterior y quedan también sujetos a impuestos. En cuanto al impuesto a la ganancia en Argentina, se calcula sobre el balance impositivo de cada empresa, más o menos los ajustes técnicos que tienen, que existen y que se pueden deducir, y entre ellos está el ajuste por inflación impositivo que hoy por hoy tiene una gran relevancia en nuestro país. Aplica una escala progresiva cuya alícuota va desde el 25% para las ganancias mínimas y hasta un 35% para las ganancias que superen los 1.000 millones de pesos. Ahí está el cuadro. Hay una parte que es fija, como sigue en la parte 2 del cuadrito, donde pagan 25 millones como fijo y sobre el excedente se paga el 30%. Para el último tramo de ganancias, que va desde 1.000 millones en adelante, el fijo que se paga son de aproximadamente 300 millones de pesos, más un 35% sobre lo que exceda es el monto, los 1.000 millones. Bien, en Argentina se practican muchas retenciones en cuanto a ganancia, IVA, para el caso de empleadores sí, del SUS. Es un descuento que se hace al momento del pago. Como esta retención, si bien es un crédito que obtenemos porque lo podemos descontar de futuros impuestos, al ser la ganancia declarada por cada una de las empresas que miembros de esta unión transitoria, la retención debe hacerse de la misma forma, es decir, no me pueden hacer una retención a la UTE, al quit de la UTE, porque la UTE no tributa como tal ganancia. Por lo tanto, yo al momento de que mi proveedor, perdón, mi cliente me diga, yo te hago retenciones de ganancia, lo que nosotros debemos hacer es establecer o enviar una nota diciendo que las empresas que forman la unión transitoria son tal, con el nombre, el apellido, la razón social, el quit, para que, y el porcentaje de participación en la sociedad, para que esta empresa que me va a hacer el pago pueda emitir
retención para cada uno de los miembros de esta sociedad, o de esta UTE, perdón, de esta unión transitoria, para que cada uno lo pueda detraer de su declaración jurada particular. Bien, en cuanto al impuesto al valor agregado, la ley expresamente establece en el artículo que quedan incluidos en las disposiciones del artículo sobre el artículo referido a quienes deben tributar, revistiendo la calidad de unión transitoria de empresa, agrupamientos de colaboración, empresas, consorcios, asociaciones sin existencia legal como personería jurídica. Es decir, que para el caso del impuesto a las ganancias, la ley específicamente establece que una UTE sí es sujeto pasivo del impuesto. En consecuencia, se tienen que inscribir en AFIP, obtener su quit, generar los débitos fiscales por las operaciones que graban a esta sociedad a esta unión transitoria con ese quit, computarse los créditos fiscales que fueron facturados y así liquidar y presentar su declaración jurada mensual. En Argentina las declaraciones juradas de IVA se presentan de manera mensual. Las alícuotas que se pagan son sobre bienes y servicios, en general la alícuota es del 21%. En este ítem del 21% se incluye lo que es importaciones de servicios. Para el caso del sector agropecuario, la construcción y algunos productos industriales está grabado al 10,5. Son muy pocos generalmente los bienes o los servicios que han quedado grabados al 10,5. Y sobre los servicios públicos como luz, gas, telefonía, se paga una alícuota del 27%. Después tenemos un impuesto a los débitos y créditos bancarios. Esto es una alícuota de un 6% para todo ingreso y egreso que se haga de una cuenta bancaria. Y como acá una unión transitoria tiene quit y puede tener su propia cuenta bancaria, son sujetos, la unión transitoria es sujeto de derecho, es sujeto pasivo del impuesto a los débitos y créditos bancarios, pudiendo los componentes de la UTE utilizar parte de esos impuestos a los débitos y créditos de acuerdo a la participación que tenga en esta unión transitoria. Porque el impuesto a los débitos y créditos se puede utilizar como un crédito a favor para el caso del impuesto a las ganancias o ganancias mínimas presupuestarias. Las transferencias entre las cuentas bancarias de los miembros de la UTE o socios están grabadas también por este impuesto a los débitos y créditos. Ahora, en el caso de que la UTE tenga empleados, ¿de quién son empleados? Acá es lo que vamos a ver. Los integrantes de la unión transitoria no comparten las responsabilidades respecto de las obligaciones laborales. Los trabajadores que son contratados por cada una de las empresas que integran esta unión eh, deben considerarse independientes de la empresa para quienes prestan servicio. O sea, la unión transitoria como tal puede contratar los trabajadores y será considerada como empleador y responsable que obliga a cumplimentar todas las cotizaciones previsionales, a depositarle en la RT, todos los que sean en un proceso común, afectando la realización de los objetos, de los trabajos que realiza dentro de la UNE. Si bien existe jurisprudencia, no es muy uniforme, debiéndose analizar cada caso en concreto para el caso de los empleadores respecto de la solidaridad que le compete a la UTE o bien a la empresa que forma parte de esa unión transitoria. Es decir, que los integrantes de una unión transitoria comparten las responsabilidades respecto de las obligaciones laborales, pero siempre que esté estipulado en los términos y acordado entre sus integrantes. Por eso la importancia de cómo se estructura el contrato social que se firma entre las partes intervinientes en esta unión transitoria de empresa. Como conclusión, ¿conviene una UTE o conviene a una empresa extranjera armar una nueva empresa?
La UTE, esto obviamente es más bien subjetivo, esto depende de lo que cada empresa quiere. Una UTE es útil en el caso de un proyecto puntual que tenga un plazo definido y que cada empresa quiere mantener su independencia. Y si el proyecto ya es permanente, de largo plazo, hay necesidad de financiarse localmente y el riesgo operativo es alto, ya conviene hacer una sociedad desde cero este caso. Para el caso de las empresas extranjeras que quieran ingresar en el país y para un proyecto específico común, es viable la unión transitoria de empresas, siempre teniendo en cuenta que esta empresa extranjera debe inscribirse previamente como sociedad en Argentina, lo que lleva un proceso considerable de tiempo para lograr esa inscripción. Bueno, espero haberles sido clara. Si necesitan eh, si quieren hacer alguna consulta, abrimos ahora para que levanten la mano, nos escriban y vamos contestando.